Here in the Simon Bolivar, and we have delegations connected outside of headquarters. Between these two groups, we have the following delegations participating: the Bahamas, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, the United States of America, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, and Uruguay. We have quorum, Madam Chair. Thank you, Assistant Secretary General. Good afternoon, esteemed colleagues. I have the honor to declare open this special meeting of the Permanent Council pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of the Rules of Procedure. The meeting was convened at the request of the Secretary General, as contained in document CP/INF 9899/23 to receive the report of the recent mission to Guatemala. Before proceeding with the adoption of the order of business, I wish to acknowledge the virtual presence of His Excellency Mario Adolfo Bucaro Flores, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala. Esteemed colleagues, in accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, document CP/OD-2450/23. There be no further observations. The order of business is hereby approved. We shall now proceed to the second item on the order of business, which is to receive the report of the Secretary General on the recent mission to Guatemala. In this regard, I am pleased to offer the floor to the Secretary General of the Organization of American States, Mr. Luis Almagro. Secretary General, the floor is yours, sir. Thank you, Madam Chair. Mi querido amigo Vince Henderson me dijo hace poco, si nada está roto, no hay que romper nada, y menos podemos ser nosotros los que rompamos algo. El proceso de transición está encaminado en varias variables institucionales. El Poder Ejecutivo, la Corte Constitucional han hecho cosas importantes desde el punto de vista institucional para que este proceso siga adelante. Obviamente y lamentablemente no todo es así, y hay acciones, especialmente de una fiscalía no exactamente competente en el tema electoral, que tiene el potencial de romper cosas en este proceso de transición. Empezamos por lo positivo. El mensaje del Poder Ejecutivo del presidente Giammattei es claro. Ha señalado, palabras más, palabras menos, nos hemos reunido con el presidente electo y con el secretario general de la OEA y quiero transmitirles que a partir de hoy se abre un proceso de transición ordenado, transparente, eficiente, único en la historia y que es totalmente de buena fe y verdad. Señaló también que también buscaba dejar en claro, ante rumores y noticias falsas, que el 14 de enero le entregaré el gobierno personalmente al presidente electo Bernardo Arévalo, porque nuestra soberanía, la de Guatemala, radica en el pueblo, y el pueblo ha designado a quienes tomarán la batuta del mando de este amado país a partir del 14 de enero del año entrante. Señaló también que será muy importante para que la administración pública no se estanque y que sea una transmisión de mando donde usted, señaló al presidente electo Bernardo Arévalo, desde su primer día cuente con toda la información. También le dijo al señor presidente electo, lo felicito, doctor, y le deseo todo el éxito en su gobierno. Para mí va a ser un honor entregarle el gobierno en paz y en tranquilidad. En lo que refiere al Ejecutivo, se va a respetar la voluntad del pueblo. Habló el pueblo, decidió. Es entonces
usted lo que el pueblo eligió. Y como se me han pedido tantas veces, dijo el presidente Giammattei, digo que el doctor Arévalo será el próximo presidente por parte del partido Semilla, lo cual es una reafirmación no solamente de la victoria electoral del presidente Arévalo, sino de que la transmisión de mando solamente puede terminar bien desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, con la entrega del poder al presidente Bernardo Arévalo. También de parte del presidente electo Bernardo Arévalo, quien señaló su agradecimiento al presidente Giammattei, y como veníamos hablando, señala en la reunión previa, hay que felicitar a la dirigencia y los equipos, comisión, del que puso al equipo del gobierno a trabajar en la preparación de la información requerida para una transición profesional. Sé que las instituciones tienen que continuar y que los cambios de gobierno no significan saltos ni deberían alterar la función pública, sino que es un cambio de mando en el barco que debe saber bien a dónde va, que tiene que ser un destino de paz. Señaló también el presidente electo que de nuestra parte, señor presidente, gracias por este documento, haremos llegar nuestros comentarios y eso nos permitirá ponernos a trabajar lo más rápido posible para llevar este barco a buen puerto. No obstante, el proceso de transición tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han transformado en presiones políticas sobre el proceso electoral. Han ocurrido cosas desde el punto de vista institucional. El caso del registrador es un ejemplo, pidiendo licencia, retomando la licencia, diciendo que el partido Movimiento Semilla es ilegal. Eso se resolvió parcialmente cuando el Tribunal Supremo Electoral desactivó la suspensión hasta el 31 de octubre, que es cuando concluye el proceso electoral. Pero todavía no se ha entrado a valorar si un juez penal puede dictar la cancelación de un partido político. Este es un tema a ser resuelto. Habiendo estudiado derecho penal, la criminalización de un partido político o un partido político como sujeto de derecho penal verdaderamente no es algo de recibo. Es muy inconsistente jurídicamente que un sujeto de derecho penal sea un partido político. Obviamente que existen también varios actores políticos en este proceso que se sienten presionados, que han recibido presiones y que obviamente los mismos deberán responder y sostenerse ante esas presiones. No es de recibo que el presidente electo asuma sin partido. Eso sería definitivamente afectar decisión soberana del pueblo. Una decisión soberana que no solamente eligió al presidente Bernardo Arévalo como presidente de la República de Guatemala, pero también eligió congresistas en nombre de un partido político llamado Movimiento Semilla. Esto tiene consecuencias, no tener partido político, a las acciones de presión sobre el partido político, llevarían a que, de resultar la inhabilitación del mismo, los 23 diputados electos no podrían presidir comisiones legislativas ni la directiva del Congreso. La situación creada tiene consecuencias y verdaderamente una de ellas es burlar la voluntad popular, con lo que eso significa desde el punto de vista constitucional, con lo que eso significa desde el punto de vista electoral. Hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público, así como de un juzgado penal, definitivamente, al pretender suplantar al Tribunal Supremo Electoral, vulnerando la voluntad popular por efectos judiciales, está directamente afectando o afectaría la Constitución de la República y el mejor funcionamiento constitucional e institucional del país. Recordamos lo que señalamos en nuestro informe anterior al Consejo Permanente. Dijimos que cualquier cosa que no sea entregar al poder el 14 de enero a Bernardo Arévalo alteraba el orden democrático y era contrario a la decisión del pueblo. El pueblo eligió en las urnas a un partido político y a un presidente. Y debemos seguir pronunciándonos por el derecho del partido Semilla, elegido
con la voluntad popular para ser representado en el Parlamento, así como también del presidente Bernardo Arévalo. Es fundamental trabajar sobre esa base. La gobernabilidad tiene que ser asegurada, y eso es un trabajo también de este periodo de transición. El deber de negociar durante este periodo de transición, el deber de armar alianzas, es esencial para la democracia. El peor escenario sería de gobernabilidad sería el no buscar tener canales siempre abiertos. Siempre hay que tener canales abiertos, hablar, tener diálogo, para resolver sin derivar, para mantener la racionalidad política, todo lo que se debe hacer para mantener una situación institucional normal. Sobre todo, teniendo en cuenta los problemas que potencialmente enfrenta el país, es necesario tener la capacidad para evitar que los actores del sistema político se canibalicen. El país debe enfrentar problemas estructurales fundamentales: la desnutrición infantil, el narcotráfico, el crimen organizado. Como señalé en el informe anterior, Guatemala tiene un problema grave, subvalorado y subrepresentado, que son las comunidades indígenas, que constituyen un porcentaje superior al 50%. Hacer cosas por ellos soluciona la mitad de los problemas de Guatemala. Como señalara también, el Congreso tiene un papel esencial y una responsabilidad democrática fundamental. La Junta Directiva del Congreso ha señalado que para nosotros nuestra posición, que pese a que hay una orden del juez, es el registro ciudadano, es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nominación de diputados o un partido. No actúa de oficio. Esto significa que la existencia del partido Semilla solamente puede estar en la decisión que tome el Tribunal Supremo Electoral al respecto. No puede provenir la habilitación o inhabilitación de un partido político, no puede provenir de un juez, sino del registro ciudadano, el que tiene la potestad de cancelar o suspender la nómina a un partido político. Es muy importante que el Congreso sirva de ejemplo a las instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso al proyecto político que ganó las elecciones. Es muy importante que sigan el ejemplo de lo que señaló, lo que está poniendo el presidente Yamatei, para que se contribuya efectivamente en ese país, en Guatemala, el reconocimiento de la voluntad popular y del triunfo electoral de Bernardo Arévalo como integrante, como fórmula del partido Semilla, junto a Karim Herrera. Este marco de trabajo es muy importante en el contexto actual, pero mucho más importante luego del 31 de octubre, en el cual no puede utilizarse a la justicia como una herramienta electoral. Es una responsabilidad institucional fundamental para garantizar la paz y la armonía que necesita el país. El partido Semilla ha señalado que estamos dispuestos a restablecer la transición cuando haya medidas que reviertan los ataques del Ministerio Público. Es importante señalar que aún a pesar de estos anuncios, obviamente la veeduría de la Organización de los Estados Americanos debe continuar. El marco de referencia legal de la veeduría de la OEA culmina el 14 de enero con el traspaso del poder al presidente electo Bernardo Arévalo. La misión de la OEA tiene dos parámetros: metodología y marco legal. El acto de inicio de la transición pasado fue simbólico y es importante, y tiene una especial significación para la continuidad institucional y de funcionamiento del Estado. La transición debe continuar. Es fundamental la participación de entrantes y salientes en la misma. Debe continuar con las reuniones de los grupos técnicos, sectoriales y ministeriales. Es indudable que el gobierno entrante necesitará más información que la proporcionada y que deberán trabajar la agenda temática en mayor profundidad y que la metodología de la transición también deberá ser ajustada.
Los tiempos en la política son importantes, por lo tanto la continuidad del trabajo de los dos equipos tiene especial relevancia para asegurar que el gobierno entrante está en condiciones inmediatas de asumir tareas y los trabajos institucionales del Estado. Como señalé, la metodología debe ser ajustada para que se dirija fundamentalmente en esta segunda fase de continuidad institucional a las necesidades de información del gobierno entrante. Pedimos que esta dinámica se implante, que se ajuste la metodología, que continúen los trabajos técnicos, institucionales, sectoriales, de traspaso de información y de gestión política y de conducción institucional. Pedimos que se continúen las reuniones de los dos equipos, el del gobierno saliente y el del gobierno entrante. Por otra parte, además de la agenda institucional temática, los presidentes, el entrante y el saliente, deben mantener los canales de comunicación que han establecido para abordar los principales temas políticos que afectan o impulsan el proceso de transición. Este tema es fundamental y es crucial. La continuidad de reuniones a nivel técnico en cada uno de los sectores de la institucionalidad del Estado debe tener su continuidad. Hacemos un llamado en este sentido. Hacemos un llamado también a un ajuste de la metodología que debe basarse fundamentalmente en reuniones entre las partes y no en una continuidad de eventos públicos. Quisiera también referirme, en el marco de este informe, a la reunión en el Ministerio Público, que tuvo el objetivo de abordar diferentes aspectos de sus acciones. Sus presentaciones se extendieron prácticamente durante toda la reunión, salvo una muy puntual interrupción de mi parte. Debo decir que las presentaciones fueron muy ilustrativas. Esto no quiere decir exactamente en el mejor sentido de la palabra, sino en muchos casos impregnadas de una negatividad con potencial de afectar el proceso institucional de transición. Primero que nada, los planteos del Ministerio Público estuvieron vinculados a los planteamientos realizados por el Consejo Permanente en septiembre. El Ministerio Público consideró que hubieron posiciones que están alejadas de la verdad, especialmente aquellas que hablan de intimidación. Señalaron que, porque de acuerdo al artículo 6 del Código Penal, el Ministerio Público podrá solicitar colaboración de cualquier funcionario y autoridad de la administración pública, por lo tanto no se puede considerar como intimidación. Todo lo que necesita es pedir el Ministerio Público para investigar cómo llegar y tener la evidencia para llevar adelante la investigación. La ley, señalaron que la ley orgánica es muy clara al respecto. No obstante este planteo, debemos decir que las variables de intimidación están siempre basadas en el hecho de un no respeto a temas fundamentales de principios de legalidad y juridicidad, principios de aplicación de la ley, igualdad ante la ley y no discriminación. Esos son principios fundamentales. Por otra parte, las variables de intimidación y de utilización de denuncias y de la justicia para intimidar o para intentar intimidar son muy claras. De hecho, ustedes tomaron conocimiento que hubieron denuncias contra el canciller Mario Adolfo Búscaro y contra mi persona 2 días antes de llegar a Guatemala en la segunda oportunidad. Definitivamente, estos actos de combinación de la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público negando estos elementos de intimidación existentes dentro del sistema político deben ser resueltos.
y necesitan una actuación constitucional e institucional más sólida y coherente. El problema se manifestó por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente técnico monopolio de investigación y persecución de delitos, que la investigación es una garantía y no intimidación ni acoso. El problema no es ese, sino el uso de la herramienta. La justicia, como señalé, se debe a principios como igualdad y no discriminación ante la ley. Asimismo, la justicia, como toda dimensión institucional del Estado, tiene responsabilidad por la constitucionalidad de sus actos. Señalamientos como todo lo que pasa acá es culpa y responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral no es de recibo jurídico. Primero, por tratar de poner una responsabilidad penal sobre una institución del Estado cuando las responsabilidades penales son individuales. En segundo lugar, porque significa un prejuzgamiento definitivo de la situación por parte del Ministerio Público, lo cual tampoco es de recibo. Y también el hecho de expresar prejuzgamientos, como, por ejemplo, que lo que ocurre es culpa también de la actitud corrupta e impune e irresponsable del movimiento Semilla y del actuar de Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. No es de recibo esta clase de pronunciamientos por parte de aquellos que están a cargo de llevar adelante acciones de justicia en el país. Aparte, obviamente, de que la criminalización de un partido político no tiene ningún sustento. Al respecto, se puede agregar que el transformar también al Tribunal Supremo Electoral en sujeto de derecho penal es abusivo, como lo es hacerlo con un partido político. Hubo un dato falso en esa reunión. Se señaló que el movimiento Semilla no quiere que se lo investigue. También se señaló que por parte de la Secretaría General y por parte de esta organización no quieren que se investigue. Eso también es falso. El movimiento Semilla no tiene problemas que se lo investigue, pero obviamente que debe ser hecho en el marco de la órbita de la justicia electoral. Y el tema definitivamente debe salir de la FESI. Es muy claro que en los últimos 6 años el movimiento Semilla no fue viabilizado sus denuncias judicialmente de esta manera y recién se hacen cuando el candidato de ese partido es electo presidente. Esto no es de recibo. Se señaló que lo que estábamos haciendo era injerencia, lo cual fue contestado oportunamente por el presidente Giammattei, quien asumió la responsabilidad en la cadena de mando al haber señalado que las instrucciones del canciller Búcaro fueron dadas por él, pero también se hizo cargo de la invitación cursada a la Organización de los Estados Americanos y a la Secretaría General, desvirtuando completamente la idea de injerencia expresada por el Ministerio Público. Solicitamos, obviamente, que nada ni nadie empañe este proceso de transición, que el mismo se lleve en paz y en calma, como las manifestaciones que en este momento se están llevando a cabo en Guatemala, que son manifestaciones con responsabilidad cívica, que son manifestaciones con un compromiso de la gente por la democracia. Ese respeto por la Constitución, por la democracia, por la civilidad, ese comportamiento debe ser también el de todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público,
quien debe seguir los lineamientos expresados por el jefe de Estado, el presidente Alejandro Giammattei, de que el proceso de transición termina el 14 de enero con la entrega del poder al presidente electo Bernardo Arévalo. Las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal. Son claramente persecutorias de un partido político. Cuando estaba en la reunión me vinieron a la cabeza unos versos del Martín Fierro, especialmente del viejo Vizcacha, que son los versos probablemente más corruptos que se han escrito en la historia de la literatura. La situación sobre el sistema político, las situaciones de intimidación y de acciones contra el sistema político, contra el movimiento Semilla, deben detenerse. Si nada está roto, no hay que romper nada, como decía mi querido amigo Vince Henderson. Y tampoco podemos permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales, rompa nada, y menos rompa la institucionalidad y la Constitución del país. Gracias, señora Presidenta. Thank you, Mr. Secretary General, for your most informative report and for bringing this information to the attention of the Permanent Council. I will now turn to item 3. Esteemed colleagues, having heard the report from the Secretary General, I'm now pleased to offer the floor to His Excellency Mario Adolfo Bocaro Flores, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala. Excellency, welcome back to the OAS Permanent Council. The floor is yours. Thank you so much, Chair. In the name of the delegation of Guatemala, I would like to request the word, señora Presidenta del Consejo Permanente, embajadora Audrey Marks, señor Secretario General, doctor Luis Almagro, señor Secretario General Adjunto, embajador Néstor Méndez, señores representantes permanentes, delegados alternos, estimados amigos, todos sus excelencias. Mi delegación agradece al señor Secretario General de esta organización, doctor Luis Almagro Lemes, la convocatoria a esta sesión extraordinaria para presentar el informe de sus visitas a Guatemala realizadas del día 4 al 6 y del día 11 al 12 de septiembre del presente año respectivamente. El informe que el señor secretario nos ha dado refleja el compromiso del gobierno de Guatemala en ambas visitas que tuvieron lugar por invitación del señor presidente de la República, doctor Alejandro Giammattei Falla, con el objeto de que el señor secretario general liderara una misión de acompañamiento y observación del periodo de transición de gobierno 2023-2024. Señora Presidenta, el día 4 de septiembre se celebró la primera reunión del proceso de transición de gobierno, el cual finalizará el 14 de enero del año 2024, cuando asumirán las nuevas autoridades de Guatemala. Guatemala ha destacado el pleno respeto a la independencia de poderes, al Estado de Derecho y a la competencia rectora del Tribunal Supremo Electoral, entidad que el organismo ejecutivo ha apoyado siempre y ha dispuesto una asignación presupuestaria necesaria para el óptimo desarrollo del proceso electoral, como se ha indicado con anterioridad. Por otra parte, el señor presidente de Guatemala ha enfatizado que la democracia ha triunfado y se ha respetado la separación de poderes y la alternancia al liderazgo de la nación sustentado en un sistema republicano como el nuestro. Como lo ha estipulado el artículo 13 de la Carta de la OEA, hoy hacemos una invitación para que los estados miembros de esta organización puedan respetar, sin duda alguna, el derecho de Guatemala de defender su integridad y su independencia
y poder trabajar juntos los guatemaltecos para que este proceso de transición sea exitoso. Me permito destacar también en este marco, señora Presidente, que el informe preliminar de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto felicitó al pueblo de Guatemala por su compromiso cívico reflejado en esta jornada ejemplar. Este pasado 28 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral emitió el acuerdo número 1659-2023, el cual oficializó los resultados de la segunda vuelta presidencial. Por otra parte, señora Presidenta, destaco que el día 13 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo provisional interpuesto en contra del acuerdo de oficialización de los resultados electorales de referencia, y con esa resolución quedó firme y de manera definitiva la decisión del Tribunal Supremo Electoral, confiriendo así certeza jurídica a los procesos de elecciones. El organismo ejecutivo, por su parte, en esa misma línea, ha respetado en todo momento los resultados de la segunda vuelta electoral, asignando a las autoridades electas, doctor Bernardo Arévalo y doctora Karen Herrera, la protección debida por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia, misma que se refuerza en virtud de las medidas cautelares otorgadas a su favor. Por otra parte, el organismo ejecutivo inició con la mejor disposición un proceso de transición inédito, como lo ha dicho el señor secretario general, profesional, que ha marcado la historia de Guatemala y que el gobierno hoy saliente realiza el ejercicio del traslado de la información y realizó con propósito una transición que tuviera el objetivo de que las nuevas autoridades pudieran aprovechar este acervo y no deban iniciar su trabajo desde cero, sino que puedan avanzar en él beneficiando a todos los guatemaltecos. El presidente de la República de Guatemala ha reiterado su compromiso de garantizar que durante el proceso de transición puedan alcanzarse acuerdos de gobernabilidad con la sociedad civil y ha asegurado también que el Ejecutivo brindará de manera irrestricta el apoyo al proceso de transición de los equipos de gobierno del binomio que resultó electo y fue proclamado como ganador de los comicios. Con esta transición ordenada, el próximo gobierno asumirá en enero del 2024 con una convicción de contar con la información necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones que le competen, pudiendo tomar decisiones informadas desde el primer día de su gestión. Para este efecto, destaco sin duda alguna la importancia de la plataforma de transición, una plataforma que fue creada por el gobierno de Guatemala, habilitada para que las 53 instituciones del Estado registraran información detallada sobre el trabajo que fue realizado por la Administración Pública entre los 3 años y 8 meses de gestión. Esta información fue entregada también al presidente electo y a la vicepresidenta electa, presidente Bernardo Arévalo y vicepresidenta Karen Herrera, así como su equipo de trabajo, a través de carpetas físicas y un código QR para el acceso a la información y la página web que cuenta esta plataforma para que tengan, sin duda alguna, ningún tipo de restricción para acceder a la misma. Por lo anterior, señor Presidenta, puedo asegurar y reiterar sin reserva a este Consejo que el órgano ejecutivo de mi país ha realizado todas las acciones que le corresponden de conformidad con las leyes y la Constitución Política de la República, con el más absoluto respeto al voto expresado en las urnas de la población guatemalteca. Por lo que invito a la comunidad internacional que conforma esta organización a cumplir con el artículo 35 de la Carta de la OEA, de abstenerse de ejercer políticas y acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros miembros y seguir el ejemplo de Guatemala en el estricto respeto al ordenamiento jurídico de nuestro país, la independencia judicial en busca de la paz social y el cumplimiento de la voluntad del pueblo de Guatemala plasmado en las urnas. Ante la decisión de las autoridades electas de suspender temporalmente el proceso de transición por haberse tomado como consecuencia de acciones ajenas al organismo ejecutivo y que no interfieren con el proceso desarrollado a la fecha, el gobierno de Guatemala ha expresado su respeto a la decisión, la cual no comparte. Sin embargo, Guatemala, como Estado miembro de la OEA, debe, sin duda alguna, continuar trabajando para que la paz social prevalezca. Y en ese sentido, invitamos también a todos los miembros de este organismo a que en cumplimiento del artículo 19 de la Carta de este organismo, que establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos, se abstenga de hacer declaraciones que puedan afectar el proceso de transición de nuestro país.
Concluyo, señora presidenta, reiterando la firme disposición de retomar el proceso de transición por parte del organismo ejecutivo, a fin de concluir con esta etapa para culminar en una transmisión de mando el día 14 de enero del año 2024, del cual todos los guatemaltecos nos sintamos orgullosos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you, Excellency, for your remarks and for the assurances that you have shared with us. Esteemed colleagues, having heard the report from the Secretary General and the remarks by the distinguished Minister of Foreign Affairs of Guatemala, we will now proceed with comments and observations from delegations of member states. The Chair asks member states to abide by the 5-minute maximum for interventions as stipulated under the rules of procedures of the Permanent Council. We will now acknowledge the representative of Colombia. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes para todas, para todos. En primer lugar, quiero agradecer al secretario general por su iniciativa de convocar esta sesión, valorando particularmente lo oportuno de la presentación de su informe tan completo, de sus recomendaciones para ayudar a superar una situación que ha sido objeto de gran preocupación regional, según los términos señalados por este Consejo en su declaración del pasado 1 de septiembre, que Colombia copresentó junto con otras delegaciones. Dentro de una comunidad hemisférica de países libres, soberanos e independientes, en la cual defendemos el respeto estricto al principio de separación de poderes, también consideramos que los compromisos internacionales en materia de derechos políticos y civiles que asumen no solo el poder ejecutivo de cada nación, sino el Estado como un todo, deben prevalecer dentro del apego integral al Estado de Derecho. Por ello, es imposible permanecer indiferentes ante los hechos descritos por el señor secretario general y señalados también en el comunicado del 12 de septiembre por parte de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala, en relación con las acciones emprendidas por el Ministerio Público, allanando el Centro de Operaciones del Proceso Electoral COPE, donde se resguarda el material electoral. De ahí en adelante cualquier cosa puede ocurrir con ese material. Nos inquietan aquellas acciones que la MOE describe como, comillas, una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación. Cierra comillas, así como su reiteración de que, abro de nuevo, la falta de oportunidad y de proporcionalidad de las acciones del Ministerio Público y del Juzgado Penal, que nuevamente lo autoriza, son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal. Lamentamos los hechos que desencadenaron la suspensión del proceso de transición por decisión de las autoridades electas y hacemos un llamado para que se genere el contexto necesario para su pronta reanudación con el acompañamiento de la OEA. Frente a estas serias dificultades, reiteramos nuestro voto de confianza en la vigencia del orden constitucional en Guatemala y en el compromiso que ha adquirido el presidente de la República para garantizar el cumplimiento del principio de alternatividad del poder a través del respeto de la integridad de los resultados del proceso electoral y el desarrollo de un proceso ordenado de transición de poder para que el binomio electo asuma su mandato en forma efectiva, real, el próximo 14 de enero. Reiteramos asimismo la disposición de Colombia para continuar trabajando con Guatemala en el fortalecimiento de acciones que contribuyan a la convergencia y al diálogo nacional alrededor de la concreción de la voluntad soberana del pueblo guatemalteco ya expresada en las urnas.
Realmente compartimos muchas o realmente todas las conclusiones del señor secretario general, cada vez que manifestó que a esto no ha lugar, que realmente es contrario a derecho. Tenemos de verdad muchísimas preocupaciones y mucho más cuando uno mira las conductas realizadas por el fiscal, un fiscal que tiene ya bastantes cuestionamientos y que cuando le preguntan lo que hacía allá cuando hizo los allanamientos y estaba recogiendo el material electoral y se le pregunta que para qué y simplemente contesta porque estamos buscando indicios. Y la verdad que eso sorprende, esa calidad de respuestas de parte de un abogado, buscando indicios. El indicio, para que todos simplemente lo recordemos, es un medio de prueba que fluye, que emana, que parte de hechos probados. Y a partir de los hechos debidamente probados, se infiere lógicamente la existencia de otro hecho. De suerte que cuando la inferencia, no es la búsqueda o el hallazgo, cuando la inferencia no tiene relación directa con el hecho probado, que es el hecho indicador, quiere decir que se ha descuadernado el medio de prueba llamado indicio, que se ha resquebrajado de manera brutal el ordenamiento jurídico de cualquier Estado, porque el indicio es un medio de prueba no solamente allá, sino en cualquiera de los países nuestros. En consecuencia, cuando las inferencias no se hacen de manera lógica y no se ajusta a las reglas de la lógica formal, la lógica a partir de premisas ciertas, quiere decir que hemos roto la cadena que conduce a la inferencia. Por esa circunstancia, uno no sabe si reír o llorar cuando escucha a un abogado diciendo que está en busca de indicios. Muchísimas gracias. We thank the Ambassador of Colombia and now recognize the delegation of Antigua and Barbuda. Ambassador Sanders, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I start by an expression of thanks to the Secretary General for his dedication to the task that we, this Permanent Council, assigned to him in Guatemala. We congratulate him on the diligence he's applied to his work on 2 visits so far to that country. We have no doubt that his presence and influence contributed significantly to the conduct of the August 20th election, runoff election, and also to the transition process that was eventually put into place. We are grateful for his role in promoting that transition process from one elected government to another. And we are thankful for the thoroughness and comprehensive nature of the report that he gave us today. We also congratulate President Gamate for his willingness to uphold democracy and to participate openly in the transition process, and for all the steps that he has taken personally to encourage it. However, we are concerned about the continuing activities of officers of the public ministry to try to use justice as a political tool. We continue to express our deep concern at what appears to be actions taken on a political motivation rather than on a legal basis. The Secretary General described the behavior
of the public ministry or officers of it as biased against one party. That seems pretty obvious, even to the most innocent of onlookers. He drew attention to intimidation, among other things. Now, Madam Chair, I don't think that we have any other choice but to call on the public ministry to end this political crusade and instead to put the interests of the people of Guatemala, who have expressed their will through the ballot box and given their support to President-elect Arevalo and the Semilla Party. Similarly, we state that we were troubled by the announcement of President-elect Arevalo that he was considering withdrawing from the transition process because of the ongoing attempts by persons in the public ministry in pursuit of their narrow political objectives. We urge him not to do so, but to remain engaged in that transitional process so that he may take the reins of power as the people of Guatemala have mandated him to do on the 14th of January in an inauguration, by which time he will put his feet under the desk of the presidency, knowing that they are fully planted in knowledge of what lies before Guatemala and what role is critically important for his government to play in bringing solutions to the many problems that that country faces. Madam Chairman, my delegation believes that the OAS can be rightly pleased and proud of the role that we have played in ensuring democracy, including free and fair elections, are respected and upheld in Guatemala. And we can be pleased and proud of that role both as the Permanent Council and in the work of the Secretary General as our Chief Executive Officer. The transition process must continue. The public ministry must understand that we do not appreciate its abuse of the rule of law and the attempt to reverse the will of the electorate of Guatemala. We, as the Permanent Council, must continue to encourage and support the work of the Secretary General, sending a clear message to all parties in Guatemala that he has this Council's full support. We will continue to act in solidarity with the people of Guatemala and all of its institutions. Particularly, we will watch carefully to ensure that democracy continues to be upheld in that country and that the government that takes office on January the 14th is well prepared for the task before it. Thank you very much, Madam Chair. We thank the delegation of Antigua and Barbuda, and now recognize the delegation of Brazil. Obrigado, Senhora Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Secretário-Geral pela apresentação do relatório da sua recente visita a Guatemala. Tomamos nota, Senhor Secretário-Geral, dos aspectos positivos assinalados em seu relatório, em particular o compromisso do Poder Executivo com a transição de poder e os passos concretos dados nesse sentido. Também tomamos nota, com certa preocupação, dos aspectos negativos e dos riscos à institucionalidade democrática identificados no seu informe. O governo brasileiro vê com preocupação os últimos desdobramentos na Guatemala, particularmente as ações do Ministério Público referentes ao acesso obtido ao material eleitoral, que estava sob custódia no Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala. Recordamos que, para o bom funcionamento de uma democracia, é imprescindível que as instituições estatais atuem dentro de suas prerrogativas legais e constitucionais. O processo de judicialização eleitoral, especialmente quando ocorre fora do que estabelece a lei eleitoral, é um caminho que traz muitos perigos e que deve ser evitado.
O Brasil reafirma seu compromisso com a democracia, um compromisso que é comum a todos os países da região, e reitera o pedido a todos os atores na Guatemala de que a vontade popular expressa pelas urnas seja respeitada, garantindo-se uma transição de poder pacífica até a posse do presidente eleito Bernardo Arévalo no dia 14 de janeiro de 2024. A declaração adotada por aclamação por este Conselho Permanente em sua última reunião extraordinária sobre a Guatemala contém um forte respaldo político de todos os Estados-membros a uma transição ordenada, pacífica e eficaz, livre de qualquer tipo de violência ou intimidação. Esse é um apoio importante que a comunidade internacional dá à Guatemala e a todos os atores que na Guatemala buscam valorizar a democracia e a vontade popular expressa nas urnas. É importante que todos os órgãos do Estado na Guatemala, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, assim como partidos políticos e a sociedade civil, se unam para garantir a paz social e um ambiente adequado para a transição de governo. O Brasil continua a acompanhar de perto a evolução da situação e seguirá somando-se aos esforços da comunidade internacional em geral e da OEA em particular para o fortalecimento da democracia e o respeito da vontade popular na Guatemala, em diálogo permanente com o governo daquele país. Muito obrigado. We thank the delegation of Brazil and now recognize the delegation of the Dominican Republic. Muchas gracias, señora presidenta. Embajadoras y embajadores, señor secretario general adjunto, damas y caballeros. Permítanme primero expresar mi gratitud por el informe presentado por el secretario general debido a su reciente visita a Guatemala. Reflejan sus palabras el hecho de que nos encontramos en un momento en el que las cuestiones de gobernanza democrática y el Estado de Derecho deben ser conversadas colectivamente. Lo que nos ha expresado hoy es realmente preocupante. La referencia que ha hecho al acoso, la intimidación, posibles sesgos de confirmación, los intentos de burla a la voluntad popular, resultan desconcertantes. También tomamos nota de la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. El escenario en la hermana República de Guatemala, como hemos observado en intervenciones anteriores, genera preguntas muy complejas que resultan difíciles de contestar. Y como bien expresara mi colega, el embajador de Colombia, hay cosas que desafían toda lógica. En fin, reiteramos que la situación que nos ocupa no es solo una preocupación nacional, es una cuestión que concierne a nuestra región en su totalidad. No son solo los compromisos asumidos por nosotros los que nos imponen una obligación ética y moral. No, es un convencimiento pleno de lo que es correcto y justo. Por eso, debo enfatizar que mi país siempre ha sostenido que la democracia y la institucionalidad son piedras angulares de cualquier sociedad que aspire a la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. Estimados y estimadas colegas, durante mucho tiempo se ha hablado en diversos foros del peligro que supone que la integridad del proceso democrático sea cuestionado por acciones judiciales. Cuando el Poder Judicial se convierte en un escenario más de la contienda política, no solo se puede comprometer la voluntad popular, sino que también se puede socavar la legitimidad de una de las instituciones más fundamentales para el sostenimiento de la convivencia civilizada y el Estado de Derecho. Debe considerarse con suma seriedad si estas prácticas no son meramente casos aislados o si denotan un fenómeno más amplio que podría tener repercusiones negativas en la estabilidad democrática y la confianza en las instituciones. Ante este cuadro, República Dominicana, firme en su compromiso con los ideales democráticos y los principios del Estado de Derecho, instará siempre a una revisión cuidadosa y equilibrada de los acontecimientos en el marco de esta organización, con el objetivo de fortalecer las bases de una gobernabilidad democrática sólida y resiliente en nuestro hemisferio. Y es que el riesgo inherente a una politización excesiva del sistema judicial no puede subestimarse. La confianza pública en la imparcialidad y la eficacia del sistema legal puede erosionarse de manera irreparable. Esto no solo amenaza la integridad del proceso democrático solo en un Estado miembro, sino que también puede sentar un precedente preocupante para otros países de nuestro hemisferio. Con la mayor deferencia
hacia la soberanía de cualquier Estado miembro y guiados por el respeto y el compromiso compartido hacia los valores democráticos que nos unen en esta organización, proponemos que se aborde este tema con la seriedad y la prudencia que amerita, en pos de salvaguardar la integridad y resiliencia de nuestras democracias. República Dominicana busca ser parte de una OEA que, sin perder de vista la delicada balanza entre intervención y respeto, entre crítica y neutralidad, permanezca como una fuerza estabilizadora, capaz de preservar y promover los ideales que nos unen. Defendemos vehementemente el principio de que los procesos electorales deben ser libres y que las instituciones estatales deben desempeñar sus roles de manera imparcial y equitativa. Por último, en el horizonte de este complejo panorama, República Dominicana mantiene su inquebrantable optimismo en el ingenio humano y en el respeto a la democracia como eje central para superar la crisis. Hacemos votos para que los actores políticos y las instituciones de Guatemala se guíen por los ideales que cimientan las democracias verdaderas y transparentes. Instamos a una transición ordenada y pacífica que respete el mandato popular manifestado en las urnas para que así, al llegar enero de 2024, Guatemala y toda la región de las Américas puedan observar un cambio de mando que honre los valores democráticos que tanto apreciamos. Recordemos que en cada dificultad se oculta una oportunidad y es nuestro deber colectivo como miembros de esta organización fomentar esas oportunidades para garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. We thank the delegation of the Dominican Republic and now recognize the delegation of Mexico. Gracias, señora presidenta. Mi delegación toma nota del informe del secretario general sobre la situación en Guatemala a partir de la visita realizada a ese país a invitación del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Saludo también al canciller Búcaro. Respetuoso en todo momento de la soberanía de Guatemala, el Gobierno de México reitera su preocupación por las pretensiones que buscan entorpecer la voluntad del pueblo de ese hermano país y se une al llamado para que ésta sea respetada, así como la defensa legítima del Estado de Derecho y la democracia que lleva a cabo el presidente electo Bernardo Arévalo. Como lo expresó la canciller Alicia Bárcena, el pueblo de Guatemala habló claro y alto en las elecciones del 20 de agosto pasado y decidió libre y soberanamente elegir el liderazgo y rumbo de su nuevo gobierno, lo cual debe ser respetado. Gracias, señora presidenta. We thank the delegation of Mexico and now recognize the delegation of Chile. Gracias, presidenta. Agradecemos también la presencia del canciller Mario Búcaro en esta sesión. La delegación de Chile toma nota y agradece el informe presentado por el secretario general y manifiesta una vez más su preocupación por los hechos que día tras día están afectando el proceso de transición en Guatemala. El funcionamiento de las instituciones democráticas en la hermana República de Guatemala, y nos atrevemos a señalar en todo país democrático, requiere que las autoridades recién electas puedan dedicar su tiempo y energías a las tareas que le ha encomendado a la ciudadanía. Esto es, a preparar su gobierno, a configurar sus equipos, a planificar políticas públicas. Hoy, este Consejo lo sabe, no puede estar ahí la dedicación del presidente electo de Guatemala. En este contexto no parece razonable estar completamente tranquilo. Por eso pensamos que la pregunta que formulara nuestra delegación hace unos días a este Consejo sigue ahí presente. ¿Serán suficientes los esfuerzos que se han desplegado para que tengamos una transición democrática como corresponde? Y mientras esa pregunta sigue pendiente, hay noticias que no son auspiciosas. Por eso, corresponde seguir con la máxima atención los acontecimientos, mientras colectivamente, con toda la prudencia que este delicado contexto requiere, tenemos la tarea de encontrar qué más puede hacer la comunidad internacional en defensa de la democracia, en defensa del derecho a la autodeterminación. Porque aquí lo que se ha expresado clara y rotundamente es la voluntad del pueblo de Guatemala, que con sus votos eligió representantes para conducir los destinos de su país. Y lo que corresponde es que esa voluntad sea plenamente respetada. Gracias, Presidenta. We thank the delegation of Chile and now recognize the delegation of Argentina. Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, resaltar las últimas palabras del embajador de Colombia, cuando se refirió en términos jurídicos a esta herramienta novedosa de la búsqueda de indicios. A mí no me corresponde mencionar cómo esa interpretación jurídica estuvo presente en la condena de líderes de otros estados. Sí, lo que puedo corroborar es cómo estuvo presente para ensuciar el proceso político y democrático en mi país. Quiere decir que si hay un elemento que nos es tan familiar y transversal a varios estados de la región, lo que estamos tratando no se trata de un hecho aislado, de un hecho puntual, sino de un modelo. Primera conclusión, de un modelo de intervención en los procesos democráticos de nuestros países. Me traslado al Consejo Permanente anterior, cuando se trató este tema, el informe anterior. Pocas veces hubo tanta unidad en todos los estamentos de la OEA, hubo tanto acuerdo sobre lo que se había hecho y sobre lo que se debía hacer. Y en ese Consejo Permanente el proceso de transición en Guatemala estaba iniciado. Hubo acuerdo, se actuó, se produce todo lo que señaló el secretario general después de su segunda visita, y el proceso de transición se ha interrumpido. Es decir, hubo mayor acción, pero un retroceso en términos concretos respecto del proceso democrático y de transición en Guatemala. Entonces, al menos a nosotros se nos presenta un interrogante, es si estamos enfocando bien la acción o si la estamos enfocando de manera completa. ¿Y a qué me refiero? A que todos nosotros compartimos la necesidad de la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero creo que se nos está escapando luchar por la independencia del Poder Judicial respecto del poder económico y financiero y de los grandes negocios que hay detrás de la desestabilización política y democrática de nuestros países. Porque si no, vamos a seguir avanzando en el plano de la retórica y va a seguir avanzando también paralelamente e independientemente el plano de las relaciones profundas de poder. ¿O qué pensamos? Que la decisión del tribunal y del Ministerio Público, mejor dicho, ¿a qué responde? ¿A una inquina personal que tienen con el presidente electo o con algún miembro del movimiento Semilla? ¿O a qué responden? ¿A ignorancia jurídica? ¿O a que consultaron una parte de la biblioteca jurídica equivocada? ¿O no sé, a una ocurrencia? ¿O hay motivos profundos para esto? Y son esos motivos profundos. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de la intención de que el presidente Arévalo no asuma y que si asume no gobierne? Hasta que no nos adentremos en esas relaciones profundas que no son patrimonio exclusivo de Guatemala, por eso no lo digo en términos de Consejo A, sino porque me estoy mirando al espejo de las democracias tuteladas que tenemos, empezando por la de mi propio país. Por lo tanto, hasta que no nos demos cuenta que hay profundas relaciones de poder económico y financiero que van mucho más allá de las instituciones formales, que están cooptando a nuestros poderes judiciales, a nuestros ministerios públicos para desestabilizar a nuestras democracias como un método moderno de golpe de Estado.
edulcorado, diferente a los clásicos de otras décadas, pero donde los modelos de sociedad tuteladas e impedidas de desarrollar su soberanía son exactamente los mismos. Hasta que no enfoquemos al núcleo de poder que está detrás de estos problemas, y que es allí donde se encuentra la lógica sobre la cual recién se interrogaba el embajador Fialo, cuando dijo, pareciera que hay cosas que escapan a toda lógica. No, yo creo que tienen una lógica profunda que espero que no se nos esté escapando a nosotros. Muchas gracias. We thank the delegation of Argentina and now recognize the delegation of Costa Rica. Buenas tardes, señora presidenta. Saludos cordiales a todos los presentes, especialmente al señor Mario Bucaro Flores, señor canciller de la República de Guatemala, a quien le agradecemos su participación en la sesión de hoy. Deseo expresar nuestro agradecimiento por el informe presentado por el señor Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, sobre su reciente visita a Guatemala, donde acompañó a las autoridades locales en el inicio del proceso de transición electoral y se reunió con múltiples autoridades nacionales relevantes. Señora presidenta, Costa Rica ya ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la judicialización del proceso electoral en la República de Guatemala y los intentos de socavar la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 25 de junio, confirmada en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto del 2023, cuyos resultados fueron contundentes. El pasado 1 de septiembre, durante una sesión extraordinaria de este Consejo Permanente solicitada por varios países, incluyendo Costa Rica, escuchamos al señor secretario general, al embajador Eladio Loizaga, jefe de la misión electoral de observación electoral de la OEA en Guatemala, y a la señora Tania Renom, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En su presentación, la señora secretaria ejecutiva de la CIDH informó que los acontecimientos en Guatemala desde el 25 de junio del 2023, abro comillas, se inscriben en un contexto de acciones e injerencias indebidas que se han documentado desde el inicio del proceso electoral, derivadas de la instrumentalización del derecho y la falta de independencia del Ministerio Público. Cierro comillas. En dicha sesión, este Consejo Permanente en pleno adoptó una declaración sobre la situación en Guatemala, donde los Estados miembros expresamos nuestra preocupación por las acciones judiciales postelectorales que podrían afectar la voluntad popular expresada en las urnas. A la vez, instamos a los actores políticos guatemaltecos a respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco y a evitar interferencias durante la transición presidencial, respetando la separación de poderes, entre otras cosas. Lamentablemente, según hemos escuchado hoy de parte del señor secretario general, aún persisten acciones judiciales que intentan suspender al partido del presidente electo. Además, continúan realizándose allanamientos por orden de un juez penal de cuestionada competencia en materia electoral, que realiza decomisos que ponen en riesgo la cadena de custodia de valiosa documentación electoral. En esa línea, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala publicó el pasado 12 de septiembre un comunicado donde denuncia que las acciones del Ministerio Público de Guatemala carecen de oportunidad y proporcionalidad y que bien podrían constituir delitos de prevaricato y abuso de autoridad. También nos preocupa que se cuestione el papel ejercido por el señor secretario general durante sus visitas a Guatemala, pues es de información pública que éstas no han sido a título personal, sino que actúa bajo mandato y en representación de los estados miembros de esta organización, respaldado con una invitación expresa del presidente Alejandro Yamatei Falla, quien se ha pronunciado claramente al respecto. Las acciones legales que buscan responsabilizar al secretario general de algún tipo de injerencia deben cesar de inmediato.
Seguiremos atentos. La respuesta que brinde la Corte Suprema de Guatemala al recurso que, según medios anunciaron el pasado sábado, presentará este lunes 18 de septiembre el presidente electo, don Bernardo Arévalo, según se anunció, y este es un momento en que tenemos que estar atentos porque será trascendental para el presente proceso electoral. La autoridad competente podrá analizar la situación de fondo y pronunciarse definitivamente sobre estas graves denuncias que hemos escuchado en la sesión de hoy. Para concluir, señora presidenta, nuestra delegación desea destacar 3 puntos claves para abordar la presente situación en Guatemala y futuros casos donde se prevea una posible ruptura del orden democrático. En primer lugar, la importancia de las gestiones que realiza este Consejo Permanente y el señor secretario general de esta organización para defender la democracia en las Américas con base en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. En segundo lugar, el papel fundamental de las misiones de observación electoral de la OEA, las MOES, para proteger la integridad de los procesos electorales y proporcionar valiosas recomendaciones donde se evidencian espacios de mejora. Y por último, en tercer lugar, la relevancia de las acciones tempranas de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la CIDH, para alentar el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos en la región. Muchas gracias. We thank the delegation of Costa Rica and now recognize the delegation of Canada. Thank you, Madam Chair. Canada welcomes the report by the OAS Secretary General following his visit to Guatemala last week, and we also thank the Foreign Minister for speaking with us this morning. Canada reiterates the importance of respecting the will of the people of Guatemala and their votes in the electoral process. We are deeply concerned to see ongoing efforts by some Guatemalan state actors to undermine the electoral process, including the September 12th raid on electoral facilities. These raids on electoral offices and the illegal opening and handling of electoral material represent clear and blatant attacks on democracy. As members of the OAS, we have all committed to abide by the principles enshrined in the Inter-American Democratic Charter. The clear and continued violation of Guatemalan law and efforts to subvert the electoral process represent an obvious attack on democracy that should concern all OAS member states. As we have said before, Canada welcomes the official certified results of the elections by the electoral authorities on August 28th, confirming Bernardo Arévalo as President-elect of Guatemala. We urge all stakeholders in Guatemala to work together in good faith, along with international partners, to ensure a peaceful transition of power on January 14th, 2024. The citizens of Guatemala deserve to have their voices heard and their electoral choices respected. Thank you. We thank the delegation of Canada and now recognize the delegation of the United States. Thank you very much, Madam Chair. The United States appreciates the convening of this special meeting of the Permanent Council, and we express our appreciation to the Secretary General for his valuable and timely report on the OAS Good Office's transition mission to Guatemala as called for by this Council on September 1. Today's session holds significant importance as the Guatemalan people persist in their fight for democracy, Madam Chair. The United States remains deeply concerned about the unprecedented actions of those seeking to undermine democracy in Guatemala by discrediting and obstructing democracy and a smooth transition of power. Such anti-democratic behavior, including the ongoing efforts by the public ministry and other corrupt individuals to suspend the President-elect's political party, all subverts the clear will of the Guatemalan people and is in direct contradiction to the Inter-American Democratic
Charter. The United States reiterates our call on the government of Guatemala to uphold its commitment under the Democratic Charter and to diligently work toward an orderly and peaceful transition of power in January of next year. This reflects the fact that upholding democratic principles is non-negotiable on the part of all member states. More specifically, Madam Chair and colleagues, the United States urges the public ministry to cease its intimidation efforts targeting election officials and the Semilla Party. We all saw the images of the recent raid on electoral storage facilities in which sealed ballots were opened and ballots taken out and manipulated. This is particularly troubling. In a healthy democracy, institutions don't tamper with ballot boxes after election results have been officially certified by the appropriate authority. Such interference and lawfare, as colleagues have indicated, strikes at the very heart of the democratic process and represents an assault on the rule of law. On this point, Madam Chair, we share the serious concerns voiced by the OAS Electoral Observation Mission on September 12th that highlighted the lack of expediency and proportionality in the actions of the public ministry, pointing to the political intent of criminal prosecution. In considering how to engage on next steps, the United States remains committed to supporting the efforts of the OAS in Guatemala as called for by the Permanent Council so as to ensure a smooth and peaceful transition to the incoming Arevalo administration. This body should remain seized by developments in Guatemala. This encompasses the vital work carried out by the OAS Electoral Observation Mission Guatemala, as well as the ongoing efforts by Secretary General Almagro's Special Transition Mission. We also encourage the incoming Guatemalan Congress to introduce reforms that provide more clarity to the electoral process and bolster the credibility of future elections, including the establishment of clear, objective criteria for candidate inclusion. Madam Chair and colleagues, the United States continues to monitor the situation in Guatemala as a reflection of our shared commitment to democratic governance. We also continue to engage with all member states to advance a democratic and peaceful presidential transition, including appropriate resolutions and actions on the part of this Council. This is fully consistent with our goal of supporting Guatemalan democracy and promoting accountability for those corrupt actors who seek to subvert it. Let me close, Madam Chair, by underscoring that the United States and Guatemala share deep and profound ties among our peoples, including a strong commitment to democracy, security, economic prosperity, and human rights. Cooperation between our nations has improved the lives of our citizens and those throughout the Americas. In this spirit, we continue to support the democratic will of the people of Guatemala and collaborate with all regional and international partners to promote the fulfillment of our collective commitment to uphold democracy. Thank you very much. We thank the delegation of the United States and now recognize the delegation of Paraguay. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación del Paraguay desea expresar su agradecimiento al secretario general Luis Almagro por la presentación del informe de su más reciente visita a la República de Guatemala. Este informe resulta de gran relevancia para mantener informados sobre la situación en ese país a todos los Estados miembros de esta organización. Hemos tomado debida nota del contenido del informe y, como ya lo hicimos en ocasión de la presentación anterior, en el pasado mes de agosto, manifestamos nuestro reconocimiento a los esfuerzos de la Secretaría General por su dedicación en este tema y por proporcionar una visión objetiva de los acontecimientos.
La ocasión es propicia para resaltar la importancia que ha tenido en este proceso la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos desplegada en Guatemala, encabezada por el ex canciller del Paraguay, embajador Eladio Loizaga. Subrayamos, como lo hizo el presidente de Guyana, su excelencia Irfan Ali, en su intervención del pasado viernes ante este Consejo Permanente, el rol indispensable de las misiones de observación electoral, un rol que, como bien dijo el presidente Ali, excede la mera observación, ya que actúan como guardianes de la democracia, asegurando que las elecciones reflejen la verdadera voz del pueblo. Muchas gracias. We thank the delegation of Paraguay and now recognize the delegation of Honduras. Muchas gracias, señora presidenta, secretario general, secretario adjunto, señor canciller de la República de Guatemala, representantes permanentes y representantes alternos. En primer lugar, el Estado de Honduras agradece el informe presentado por el secretario general, sus conclusiones en esta importante gestión. Adicionalmente, agradece su iniciativa para celebrar este Consejo Permanente. Honduras, como sujeto de derecho internacional, es sumamente respetuoso del principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados. La presidenta constitucional de Honduras, Xiomara Castro, ha sido muy enfática en el respeto a la soberanía de los estados y la no intervención o injerencia en asuntos internos de otros estados. Como parte de este Consejo Permanente, hemos tenido la oportunidad de escuchar a la representación de la República de Guatemala, que en diferentes ocasiones ha remarcado el compromiso del presidente Alejandro Yamatei de entregar la presidencia al candidato ganador el próximo 14 de enero del 2024. En tal sentido, Honduras se manifiesta en favor del respeto a la voluntad soberana del pueblo guatemalteco manifestado en las urnas, el respeto a los procesos electorales legalmente establecidos y el respeto a la democracia. Honduras, quien recientemente fue víctima de un golpe de Estado, ha vivido en carne propia las consecuencias altamente negativas que esto deja a nuestros pueblos, por lo cual es nuestro deber manifestarnos en favor del respeto a la democracia y garantía de la gobernabilidad en la hermana República de Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. We thank the delegation of Honduras and now recognize the delegation of Uruguay. Gracias, señora presidenta. Uruguay agradece y recibe el informe presentado por el secretario general que contribuye a brindar los elementos para el análisis y la comprensión de la situación en Guatemala. Mi país continuará observando el proceso, aspirando a que se dé una transición pacífica, independencia entre los poderes públicos y de respeto al Estado de Derecho para la gobernabilidad democrática. Muchas gracias. We thank the delegation of Uruguay and now recognize the delegation of Spain, permanent observer. You have the floor. Gracias, señora presidenta. Hoy, en este Consejo Permanente, se vuelve a abordar la situación de Guatemala. Quiero agradecer al secretario general, a Luis Almagro, el informe extenso y detallado que ha ofrecido en esta sesión y felicitarle por su implicación personal en la misión para sujetar la democracia y el viaje a Guatemala recientemente. Desgraciadamente, la preocupación por una posible ruptura del orden constitucional que mi país siente, sentimiento que comparte con la Unión Europea, no decrece. Así ha quedado recogido en la resolución del Parlamento Europeo de 14 de septiembre sobre Guatemala, la situación tras las elecciones, el Estado de Derecho y la independencia judicial, que ha sido remitida a la Organización de Estados Americanos. Como saben, el Gobierno de España se pronunció una vez oficializados los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales mediante un comunicado en agosto felicitando al candidato ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo de León, y manifestando su preocupación por la suspensión del partido Movimiento Semilla y por los intentos de atropellar el triunfo electoral del presidente electo. Ante los nuevos acontecimientos, el Gobierno de España se ha vuelto a pronunciar mediante comunicado de 13 de septiembre reiterando su preocupación por los allanamientos de los locales del Tribunal Supremo Electoral que atentan contra la voluntad democrática que expresó libremente el pueblo guatemalteco en las elecciones del pasado 20 de agosto.
España exhorta a las autoridades guatemaltecas a poner fin al hostigamiento al Tribunal Supremo Electoral y hace un llamamiento a todas las instituciones a respetar plenamente el resultado de las elecciones, así como a asegurar la toma de posesión de Bernardo Arévalo en la presidencia de la República de Guatemala el próximo 14 de enero. Además, España quiere ensalzar el trabajo que está haciendo actualmente el Tribunal Supremo Electoral como garante del proceso electoral y respeto al Estado de Derecho. Igualmente, deseo agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado dando en los últimos años una alerta temprana sobre la situación en el país, la oportuna adopción de medidas cautelares en favor de los candidatos ante la gravedad y urgencia del caso. Para terminar, quiero expresar el apoyo de España a la labor de la OEA, también a las misiones de observación electoral de la OEA, y a esta en concreto, para garantizar un proceso electoral y una transición con plenas garantías democráticas. Y quiero incidir en que la respuesta internacional de la OEA, así como de la Unión Europea, son decisivas para afianzar el respeto por el resultado electoral y apoyar una transición efectiva. Gracias. We thank the Permanent Observer of Spain and now recognize the Permanent Observer of France. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères du Guatemala, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants permanents, chers collègues, comme je prends la parole pour la première fois devant ce Conseil, je tiens à me présenter. Je suis Antoine Michon, chargé d'affaires à la mission permanente de la France auprès de l'OEA, et je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous, et je tiens à remercier tous ceux d'entre vous que j'ai déjà rencontrés pour leur accueil chaleureux, et j'espère bien rencontrer chacun d'entre vous très prochainement. Mais s'agissant du sujet à l'ordre du jour de ce Conseil, je tiens tout d'abord à remercier le secrétaire général pour son rapport, ainsi que toutes les délégations qui ont pris la parole au cours de cette réunion. Mon pays, la France, suit avec beaucoup d'attention les événements post-électoraux au Guatemala. Elle tient à marquer sa profonde préoccupation devant les derniers développements judiciaires qui sont susceptibles de remettre en cause le résultat des élections générales qui a été proclamé par le Tribunal suprême électoral le 28 août dernier. La saisie par les autorités judiciaires des urnes contenant les bulletins de vote du premier tour, de même que les poursuites qui ont été engagées contre le parti du président élu Bernardo Arévalo sont des motifs de très forte préoccupation. Ces actions graves et inquiétantes portent atteinte au processus démocratique. Le résultat de ces élections, qui ont été déclarées équitables, justes et transparentes, autant par les missions d'observation électorale de l'Union européenne que de l'OEA, est le reflet de la volonté exprimée par la population guatémaltèque. Et cette volonté du peuple, exprimée dans les urnes, doit prévaloir. La France, aux côtés de l'Union européenne, appelle donc les autorités guatémaltèques à respecter l'intégrité du processus électoral et à poursuivre le processus de transition engagé le 4 septembre en vue de l'investiture du président élu Bernardo Arévalo le 14 janvier prochain. Et la France soutient le secrétaire général dans la mission que ce Conseil lui a confiée à l'invitation du président en exercice du Guatemala, mission qui consiste à accompagner et appuyer ce processus de transition jusqu'à son terme le 14 janvier prochain. Je vous remercie. Thank you. We thank the Permanent Observer Mission of France. There being no further requests for the floor, I thank the Secretary General for your report, the remarks of the Foreign Minister Bucara Flores of Guatemala, and all delegations for your interventions. We have now concluded the order of business for this special meeting, and today's comments will be recorded in the minutes of the meeting. I thank you all again for your participation. The meeting is adjourned. Thank you.